Seguimos en su programa. El país en blanco, el país en blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, un tema que no podemos dejar de analizar en el día de hoy porque es un tema muy importante, como son todos los temas que tratamos aquí en su programa El País en Blanco. Y ha sido esa introducción de un proyecto de ley al Senado de la República para resolver el problema de las exoneraciones de los legisladores. Este proyecto, que ha sido sometido por Alexis Victoria Yet, un senador del PRM de la provincia María Trinidad Sánchez, en la tarde de este miércoles, y es importante destacar que este proyecto tendrá muchas oposiciones con relación a los legisladores, porque no se van a querer despojar de estas exoneraciones que son bastante lujosas. Vamos a leer esa información íntegra. Un proyecto de ley ha sido introducido al Senado de la República con el fin de que los legisladores solo puedan importar un vehículo cada 4 años. El plan es reducir los privilegios que le ha costado al Estado 2.140 millones de pesos en los últimos 4 años. La iniciativa de Alexis Victoria Yet, representante de María Trinidad Sánchez por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, pretende modificar la Ley 50 de 1966 a 4 años y entraría en vigencia a partir de 2028. Entonces aquí vemos que este proyecto de ley de Alexis Victoria busca reducir las exoneraciones de los legisladores a una sola exoneración por cada 4 años. Pero además de eso, en su proyecto, en el artículo 2 de esta importante pieza, el párrafo 1, le pone un tope a lo que es estas exoneraciones, que cada legislador, según el proyecto presentado por Alexis Victoria, tendría la oportunidad de traer un vehículo, pero tiene un tope de unos $200,000. Y eso yo creo que es un número representativo, porque un vehículo que cueste $200,000 no es un vehículo cualquiera, ya es un vehículo alta gama. Y entonces yo creo que ese monto se podría ajustar a la realidad, porque un vehículo que cueste esta cantidad de dinero, yo creo que no son pocos. Cuando usted multiplica estos $200,000 al 60 como se encuentra el dólar actualmente, eso le va a dar en este caso 12 millones de pesos, y un vehículo de 12 millones de pesos
no es un vehículo cualquiera, es un vehículo alta gama. Ahora bien, dice Victoria Jet en su proyecto de ley que el legislador que traiga un vehículo con su exoneración que sobrepase los $200,000, entonces pagará impuestos. Eso lo señala él en este proyecto de ley. Entonces, eso es en el mismo párrafo primero del artículo 2 de esta pieza. También en ese mismo artículo, pero en el párrafo 3, señala que entonces en este caso no podría ser transferido hasta después de 4 años. Es decir, todos aquellos legisladores que traigan esos vehículos durante los primeros 4 años no lo pueden transferir. Entonces yo creo que este es un proyecto que, a pesar de que le pone un tope, pero yo entiendo que no es un tope tan sencillo como dije, porque son 12 millones de pesos por un vehículo, y un vehículo de 12 millones de pesos yo entiendo que es un vehículo alta gama. Entonces creo que sí, que a esas exoneraciones que tienen los legisladores actualmente, que serían 2 en sus 4 años, porque es una cada 2 años, ya aquí entraría en vigencia de aprobarse este proyecto de ley y sería una sola, pero por 4 años. Entonces ahí, una por 4 años, yo creo que tampoco no es muy difícil, por la situación de que si es una por 4 años, los vehículos que entran nuevos al país no se dañan tan rápido. Entonces 4 años yo creo que sí, que es suficiente, y creo que el tope de los 12 millones de pesos está más que bien, porque cualquier vehículo que usted traiga, un vehículo nuevo, no es verdad que en 4 años se va a deteriorar, y más como lo usan los legisladores, que la mayoría lo usan únicamente para ir a su Congreso. Y creo que es importante destacar que aquellos legisladores que se encuentran, por ejemplo, en la frontera, que se encuentran en esta parte norte del país y en el este, no tanto lo del este, porque en el este es otra cosa, el transporte en el este es más fácil porque las calles son mejores todavía, pero es un vehículo que de 12 millones de pesos le permite a usted transitar todo lo que usted quiera en estos 4 años, porque no se trata de un vehículo cualquiera, y eso es importante. Aquí la mayoría le gusta usar la Jeepeta Tahoe, la Land Cruiser, y son vehículos que no cuestan esta cantidad de dinero, 12 millones de pesos, porque aquí hay un relajo con estas exoneraciones, que los legisladores lo que han hecho en los últimos años es que estas exoneraciones se las venden a particulares, y esos particulares que compran estas exoneraciones traen vehículos muy costosos, traen vehículos que cuestan una cantidad enorme de dinero, y el Estado ahí lo que hace es perder una cantidad de recursos. Se ha dado casos donde legisladores venden exoneraciones y traen aquí autobuses, de esos autobuses de viajar al interior, autobuses bastante caros. Otros traen carros de lujo, carros deportivos como llámese Ferrari, Lamborghini, McLaren, todo ese tipo de vehículos. Y usted observa este parque vehicular que tiene la República Dominicana, y la mayoría de estos vehículos que son alta gama llegan al país sin pagar un centavo, porque son exoneraciones de los congresistas. Aquí se ha dado el caso de algunos congresistas que sus exoneraciones
la han vendido y con esas exoneraciones traen tractores, es decir, que son una, una maquinaria que cuestan una enorme cantidad de dinero y esos tractores entran a la República Dominicana y no pagan un centavo porque son a través de exoneraciones. Esas exoneraciones los congresistas la venden entre 30, 40 y 50.000 dólares, pero entonces ese que compra esa exoneración trae una maquinaria del área de en este caso de la construcción, como son tractores y estos camiones enormes que entrarían al país y podrían pagar hasta 100 y 200.000 dólares. Entonces, cuando usted ve esto, se está estafando directamente al Estado Dominicano. Por eso, en este proyecto de ley presentado por Victoria Jet, la información dice que el Estado, eso le ha costado 2.140 millones de pesos en estos últimos 4 años. Entonces, yo entiendo que sería más dinero de esta cantidad porque es que la mayoría está trayendo vehículos muy costosos y entonces esa carga a quien le cae es directamente al Estado Dominicano. Entonces, sí, yo entiendo que está bien, que estas exoneraciones deben tener un tope, ya le ha puesto un tope a Leslie Victoria Jet de 200.000 dólares, que yo creo que está más que bien y eso es importante. Si usted, un congresista, necesita traer un vehículo de más dinero, de esos 12 millones de pesos, que es la equivalencia de estos 200.000 dólares, ya entonces ahí usted tendría que pagar impuestos. Y yo creo que sí, que ese es un proyecto que aparentemente estaría regulando lo que es de estas exoneraciones. Creo que se hará difícil que se apruebe este proyecto, aún sea introducido por el PRM, porque los congresistas no van a estar de acuerdo con quitarse estas exoneraciones que ellos tanto beneficio le sacan con lo que yo termino de exponer y explicar. Entonces, ahí abriría una nueva etapa y el Estado no estaría cargando tan pesado. Yo he visto que hay varios congresistas que han dicho que entonces si le quitan estas exoneraciones a ellos, deben de quitárselas a otras instituciones, pero lo que pasa es que esas otras instituciones no tienen la exoneración como la tienen los congresistas. Los congresistas, estas exoneraciones son cada 2 años. Y en principio, aparentemente no era mal, pero después de que hemos visto a qué es que se ha dedicado esta exoneración, entonces vemos que no es como uno piensa y cree. Un vehículo que usted traiga en 2 años, no es verdad que ese vehículo se va a deteriorar tan rápido. Y esa es la realidad. Entonces, el Estado tiene que regularse. Y yo estoy de acuerdo con esta propuesta de la iniciativa de Alexis Victoria, porque entiendo que es una propuesta justa y que se acomoda a la situación que está viviendo el país. Un vehículo de 12 millones de pesos que usted traiga con el dinero del pueblo, yo entiendo que es un vehículo que le va a resolver, no durante esos 4 años, porque un vehículo de esta categoría está destinado a durar más de 10 años sin dar problemas, porque son vehículos nuevos, vehículos del año, alta gama, y eso
es importante, más para estos congresistas que viven en el interior del país. Imagínense esos congresistas de Puerto Plata, de Dajabón, Pedernales, Elías Piña, que tienen que venir a la capital dominicana, lo de la Altagracia, Gaspar Hernández, una trayectoria tan difícil, Hondo Valle, todo esto, y Maní, todos estos pueblos que tienen congresistas tienen que tener un vehículo que responda, vehículos buenos, y yo creo que un vehículo de 12 millones de pesos no es verdad que la República Dominicana tiene territorio para poder deteriorar un vehículo de esta categoría, que es un vehículo alta gama. Y esa es la realidad. Vamos a darle un saludo especial a nuestro querido primo que sigue con nosotros, Guillermo Galvez, que está compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco. Gracias primo por estar compartiendo con nosotros. Igualmente saludo especial para Marcial Antonio Salvador, que sigue compartiendo con nosotros en vivo. Oscar Alcántara, gracias por estar compartiendo con nosotros. Darío Espinosa, Wilín Rosario, gracias por estar compartiendo con su programa El País en Blanco. Recuerden que esto es en vivo y nos interesa sus opiniones. Pueden opinar por esta vía. ¿Qué piensa usted de esta reducción de lo que serían las exoneraciones de los congresistas, dejándosela únicamente en $200,000? Un vehículo de $200,000 es un vehículo alta gama. Otra cosa también que señala que en los últimos, que estos vehículos no van a poder ser transferidos si no es después de 4 años, que también creo que es buena iniciativa, porque eso trata de asegurar a que el Estado Dominicano no va a tener pérdida de esta exoneración, y creo que está muy bien, y entiendo que sí, que va a tener mucho impasse este proyecto, pero esa es la situación. Este proyecto entraría en vigencia a partir del año 2028. Es decir, que todos estos congresistas que han sido electos y que están actuales, estos no van a tener problemas. Estos van a seguir importando vehículos cada 2 años. Seguimos aquí en su programa El País en Blanco. Recuerden que esto es en vivo. Pues bien, entonces, ya yéndonos rápidamente a otro tema, que ha sido el tema de las persecuciones de la alcaldía de Santo Domingo Este, la alcaldía que dirige el señor Dio Astacio. Es algo preocupante lo que está viviendo Santo Domingo Este. Santo Domingo Este no ha tenido una tranquilidad después de la muerte de el mejor alcalde que ha tenido este municipio, de Juan de los Santos, a quien la gente conocía como Juancito Sport. Esta demarcación ha tenido muchos problemas. Después de la muerte de Juan de los Santos, ha sido problema y problema, y no ha tenido un alcalde que se haya preocupado por este municipio y que enfrente los problemas como se deben enfrentar. Lo vimos
con Alfredo Martínez, el Cañero. Luego le siguió Manuel Jiménez y ahora le tocó a Dio Astacio. Pero resulta y viene a ser que Dio aparentemente, ya con el tiempo que tiene en este ayuntamiento y los problemas de la basura siguen, ahí tiene un lío con los famosos contenedores o furgones que ha colocado en diferentes puntos estratégicos, porque dice que estos fueron donaciones, pero otros dicen que fueron una cantidad de millones de pesos que se pagaron por estos contenedores. Y ahí tiene un problema. Pero el principal problema de Santo Domingo Este es que la alcaldía no ha dado pie con bola con la recogida de la basura. Y el municipio está perdido de basura, mientras el alcalde está persiguiendo aquellos lugares donde se estacionan muchos vehículos y que se estacionan en lugares que no deben, como son aceras y área verde y ese tipo de situación. Ahí pudimos ver, hay un video que nosotros colgamos en nuestro canal de YouTube y también aquí por las redes sociales de Facebook y otras redes, de que un contingente de policías municipales que están persiguiendo una cantidad de vehículos que están estacionados en el juzgado de paz de la San Vicente de Paúl. Eso fue hoy al mediodía y ahí está el video donde nosotros, como País en Blanco, grabamos esa escena donde un contingente de policías municipales estaban pidiendo que sacaran los vehículos que estaban en la acera, decían ellos, y en el área del tribunal, que decían que esa era área de espacio público, y que esos vehículos estaban ahí y que ese tribunal no puede tener vehículos ahí porque es un tribunal que no tiene parqueo. Entonces, si no tiene parqueo, esos vehículos es difícil de estacionar. Entonces, ellos alegan que como no hay parqueo, tampoco pueden estar ahí los vehículos. Y ahí pudimos ver los policías mandando a quitar de ese lugar los vehículos de los fiscales que están en ese juzgado de paz y que estaban parados en esa área, y de los abogados que estábamos en espera de audiencia en ese tribunal. Y ahí está el video y eso es preocupante. Incluso yo decía en esa grabación que yo hice que este contingente de policías municipales, Dios debió de hacer con ellos un operativo de limpieza, de recogida de basura, tanta basura que tiene el municipio, y Dios lo que está enfocado en que un vehículo está mal estacionado y que eso hay que perseguirlo. Y tratando de ponerle multa, situación que una multa que ponga el ayuntamiento en este caso es una multa ilegal, porque eso no le corresponde al ayuntamiento, eso le correspondería a la DGC, no al ayuntamiento. Entonces, eso es algo ilegal lo que está haciendo Dio Astacio aquí en la alcaldía de Santo Domingo Este, que yo entiendo que debe de concentrarse a trabajar, debe de concentrarse a recoger tanta basura que tiene este municipio, porque en realidad él no ha dado pie con bola y la expectativa que se tenía era de que iba a hacer mejor trabajo, pero ya ha pasado el tiempo y ya con la cantidad de meses que lleva en la alcaldía, es para, si va a trabajar, que se vea el trabajo, que se vean los frutos
porque la alcaldía tiene muchos compromisos, pero la gente entiende que el compromiso que tiene el alcalde únicamente de recoger la basura. Por eso usted ve que la gente únicamente a los alcaldes lo que le exige es la recogida de basura. Los ayuntamientos tienen muchas funciones, las cuales deben desarrollar, pero la gente no conoce, y como no conoce, no se interesa ni se preocupa por eso, más que por la recogida de basura. Pero entonces vemos que aquí, en Santo Domingo Este, donde hay esos contenedores que ha instalado el alcalde, esos contenedores están full de basura hasta arriba y tirada en los lados, porque ya se llenaron tanto que la basura no cabe. Pero entonces el descuido que tiene el ayuntamiento para recoger estos desechos sólidos es algo que es preocupante. Entonces, esa situación, Dios debe de ponerse a trabajar, ponerse a limpiar el municipio que está bastante sucio, como él decía en la reunión de FEDOMU allá en Punta Cana, que en varios meses ya la basura en este municipio iba a ser cosa del pasado, pero lamentablemente ahora mismo no se está trabajando con lo que es la recogida de basura como debe ser, y por eso tenemos el municipio lleno de basura, lleno, full de basura. Entonces, mi consejo para Dio Astacio es que se ponga a trabajar, que se ponga a limpiar el municipio, que para eso fue que el pueblo lo eligió, y se deje de estar haciendo actividades por algo insignificante como es mandar a quitar un vehículo que esté estacionado en un lugar para que ponerlo en otro. Entonces yo entiendo que se debe hacer el trabajo, pero el trabajo más importante, vamos a limpiar el municipio que está bastante sucio. Y esa es una realidad que está viviendo Santo Domingo Este, que después de la muerte de Juan de los Santos no ha tenido un alcalde que haya dado pie con bola a este municipio, a pesar de que es el municipio más grande que tiene la República Dominicana y más pujante, porque es el municipio que más se desarrolla, el municipio donde están las más grandes inversiones del país, es este municipio, Santo Domingo Este. Entonces, ese lema que tiene Dio Astacio de que Santo Domingo Este se levanta, yo digo que debería ser Santo Domingo Este se limpia, porque hay que limpiar a Santo Domingo Este porque está totalmente abandonado, totalmente olvidado por las autoridades. El gobierno central tiene este municipio olvidado. Usted encuentra toda su calle llena de hoyos, llena de escombros en muchos lugares, pero no hay quien se preocupe por este municipio. Y eso es preocupante porque si tenemos un alcalde que en vez de estar pendiente a lo que son los problemas principales del municipio, lo que está es perdiendo tiempo mandando contingentes de policías municipales a quitar vehículos y a poner multas ilegales que no son competencia de los ayuntamientos, sino de la DGC, pero en violación a esta ley, ahí está la alcaldía poniendo multas y dándole carpeta a los ciudadanos en vez de traer soluciones. Entonces, mi llamado a Dio Astacio, Dios, póngase a trabajar, póngase a limpiar el municipio que está abandonado, lleno de basura en todo su territorio, y además de eso, olvidado por el gobierno central, de calle deteriorada que tiene este importante municipio
el municipio más grande y más poblado y más pujante que tiene la República Dominicana. Entonces, otro tema que no podemos dejar de analizar y ha sido este tema de el presupuesto para el año 2025. Ese presupuesto de este año 2025, un presupuesto deficitario, a pesar de la cantidad de dinero que tiene, más dinero que todos los presupuestos, pero es preocupante porque aquí, en esta parte de lo que es el presupuesto de este año 2025, que por cierto todavía no se ha aprobado, y ya en este tiempo de ese presupuesto debió estar aprobado hacía mucho, desde el mes de octubre, y el gobierno no lo ha aprobado todavía. Es preocupante que más del 85% de este presupuesto se iría en gasto corriente. A mí eso me preocupó bastante, porque cuando veo que el 85% del presupuesto se iría en gasto corriente, eso me preocupa bastante, porque entonces vemos que vamos a tener un año donde el país no va a tener mucho desarrollo por la situación de que si el 85% lo vamos a invertir en gasto corriente, entonces lo poco que queda no va a alcanzar para realizar tantas obras para el Estado. Y eso me preocupa, esas obras principalmente de infraestructura, y ahí vemos que ya para este año el gobierno tendría poca inversión en esta obra de infraestructura para el país. Y a mí me preocupa bastante porque si en este año que estamos, 2024, con un presupuesto bastante voluminoso, de más de 1 billón, eso es preocupante, esta situación. Pero entonces es más preocupante que para el 25, a pesar de que seguimos con más de 1 billón de presupuesto, entonces vemos que el 85% de este presupuesto se va en gasto corriente del gobierno o del Estado, y eso es muy preocupante. Ahí vemos que a mí me preocupa bastante que en cuanto a lo que es la inversión en infraestructura, yo soy de los que pienso que siempre el dinero de la inversión de infraestructura hay que tenerlo ahí, porque eso es lo que trae desarrollo para el país, las grandes construcciones de obras importantes para la nación. Ahí vemos que el gobierno ha reducido bastante este presupuesto para infraestructura, que de un equivalente de el 4.7% que tenía el año pasado, ahora esto va a ser reducido estrepitosamente, y eso me preocupa bastante. También veo que bajará de un 14 de este año a un 12 para el año 2025, con lo que son tantas obras de infraestructura por terminar. Y esto es preocupante, que en esas obras, si había un 14% del PIB para este año 2024, y ahora para este año 2025 sería de un 12%. Esto es muy preocupante, porque entonces vemos aquí, si este gobierno no ha hecho obra en este año 2024, entonces para el año 2025 va a hacer menos obra, porque tiene menos dinero. Entonces esto a mí me preocupa bastante, que situaciones como son estas grandes obras de las construcciones de la línea del metro,
que eso no se debe detener y varias obras más, entonces vamos a tener menos dinero. También me preocupó bastante que en el aumento de los médicos, el gobierno dice que tendría que reducir más dinero de infraestructura para darle los aumentos salariales a estos galenos. Y eso a mí me preocupa bastante, que para aumentar el salario de los galenos tendría que reducirse, en este caso, el presupuesto de estas inversiones del Estado, y esto a mí me preocupa mucho. Entonces no entiendo por qué, si el gobierno con tanta obra que están en construcción y que están en proceso, y ahora reduce más este presupuesto para las obras, y eso a mí me preocupa bastante. Creo que una vez más que Danilo Medina tiene razón cuando Danilo dice que el gobierno ha dejado abandonada la ciudad sanitaria Luis Eduardo Alvar, lo que se conoce como el Morgan, y que todavía esa obra no se pone a funcionar. Y eso yo creo que sí, Danilo tiene mucha razón cuando dijo que esa obra se comenzó a construir en el año 2014 y que todavía esa obra no termina. Y eso es preocupante porque el gobierno del presidente Abinader, yo no entiendo dónde ha metido tanto préstamo, más de 45.000 millones de pesos en préstamos, y no se ven las obras. Ahí vemos que, por ejemplo, el proceso de la línea de metro de Los Alcarrizos, todavía eso no se termina. Y eso es preocupante, que con tanto tiempo, 5 años que tiene el presidente Abinader, y esta obra no se termina, una obra que estaba avanzada desde el otro gobierno. Ahí vemos, por ejemplo, la presa de Monte Grande, que todavía le falta para concluir. Situación esta cuando Danilo se fue en el 2020, en su discurso de despedida, le dijo al pueblo que ahí estaba el dinero de la presa de Monte Grande, para que no hubiera excusa de que la presa no se hacía por falta de dinero. El dinero estaba ahí, eso no se ha visto. Ahí vemos que el gobierno ha estado trabajando con lo que es la autopista Duarte, y ya lleva años y años en eso, y eso no se concluye. Vemos el proyecto del famoso monorriel de Santiago, años y años, y eso tampoco se concluye. Y aquí todas las obras importantes de infraestructura, el gobierno la tiene abandonada y descuidada. Entonces, todas estas son situaciones que no se sabe dónde ha invertido el presidente tanto dinero, pero que a pesar de eso, tampoco las obras avanzan. Y es preocupante. El presidente Abinader va a cumplir ya 5 años dirigiendo los destinos del país, y aquí no hay una obra importante de infraestructura que se pueda decir, esta obra es del presidente Abinader, porque no se ha terminado. Vemos que el presidente anunció con bombo y platillo bastante la carretera de El Ámbar, Paliza también, que de allá de Puerto Plata, de su provincia, y la carretera del Ámbar, esa carretera nunca se ha avanzado con eso. Pero ahí vimos el año pasado el presidente anunció la construcción de la extensión de la UAS aquí en Santo Domingo Este, pero todo eso son anuncios, todo eso son palabras únicamente y letra muerta en los diferentes medios de comunicaciones escritos, pero eso no se ve. Entonces a mí me preocupa bastante que ahora el gobierno esté recortando tanto el presupuesto de la infraestructura, porque un país donde no hay grandes construcciones no puede avanzar, y eso es preocupante. Por eso nosotros vimos que en estos gobiernos, el presidente Fernández, el país avanzó bastante, se construyeron metros, se construyeron túneles elevados, y de las principales avenidas y autopistas del país se hicieron el gobierno de Leonel Fernández, y convirtió la República Dominicana en un país
avanzado y desarrollado. Y eso es muy importante porque ya la República Dominicana en este gobierno tenía la tecnología que tenían países como Francia, España, en lo que era el transporte colectivo, con la inauguración del metro de Santo Domingo. Y eso ha sido un éxito total, pero vemos que en este gobierno lamentablemente nada más es palabra, nada más es anuncio, pero nada de esto se cumple. Pues tapan un hoyo en una calle y a los 3 días usted pasa y el hoyo vuelve y está peor, porque parece que no saben trabajar y no se orientan, no buscan conocimiento de lo que tienen la inteligencia y la sabiduría de cómo es que se hacen este tipo de trabajo. Ahí nosotros hemos visto, por ejemplo, ahí en el Comibebe de la avenida Charles de Gaulle, en ese cruce, ahí eso, cada rato lo arreglan, le ponen asfalto, pero al día siguiente o al mes siguiente están los hoyos igualitos, y esto es fruto de que si usted observa donde quiera que esta administración de esta obra pública echa un asfalto, pase a los 2 o 3 días para que usted vea los hoyos peores que como estaban. No entiendo, porque como yo no soy ingeniero, yo lo que soy abogado y politólogo, y en ese mismo renglón comunicador, locutor, pero yo no conozco lo que es la ingeniería, esta ingeniería civil, pero yo entiendo que no hay conocimiento, son un grupo de personas incapaces que están en el Ministerio de Obras Públicas, porque es que esto no puede estar sucediendo así como vemos, botando el dinero del pueblo. Ahí frente a la Fiscalía de Gapre en Vivienda, ahí hay una zanja, esa zanja cada 2 meses la tapan, vienen y le echan asfalto, la tapan, y al mes siguiente los hoyos están iguales. Entonces, yo no sé con qué que están pegando el asfalto en este gobierno. Y eso es preocupante, botando el dinero del pueblo. Y yo creo que a eso se le debe de pasar factura y ver qué se puede hacer, porque eso no puede seguir estando así. Y eso es algo que me preocupa bastante. Entonces, vemos que a pesar de que está sucediendo este tipo de situación, no hay obra importante en el gobierno, no se está trabajando para desarrollar el país, y eso me preocupa mucho y me preocupa bastante que tengamos que estar hablando de estos temas sin ninguna necesidad, y yo creo que es importante porque debemos de pensar en el desarrollo del país. Entonces, si más del 85% de este presupuesto de este año 2025 se va para cuenta o gasto corriente, ¿qué vamos a hacer? Porque también hay una situación, el Estado no puede paralizarse, y estos presupuestos que van el 85% a gasto corriente, hay que obligatoriamente enfrentar esa situación, porque el gobierno no se puede parar, el Estado no se puede parar, y esto de gasto corriente es únicamente es la forma de mantener el Estado funcionando, y esto es una realidad. Vemos que las cosas no andan bien en la República Dominicana, hay un desorden total, hay falta de gerencia en cantidad, y esto es preocupante porque aún las instituciones tengan dinero más que suficiente, no hay gerencia. Y ahí lo pudimos ver el año pasado con el dinero que devolvió el sinvergüenza de Ángel Hernández, ministro de Educación, y devolvió una cantidad de dinero que no se pudo ejecutar de presupuesto de educación, mientras vemos cantidades de escuelas que los niños no tienen baño, ni siquiera letrina, esas escuelas que están en muchos pueblos del interior, en muchos campos, y el ministro de Educación devuelve dinero porque es incapaz de ejecutar el presupuesto de educación, y eso es algo preocupante mientras vemos una cantidad de escuelas necesitando que se arreglen, necesitando soluciones,
y este incapaz devuelve dinero. Eso es preocupante, muy preocupante, y por eso debe haber gerencia. Entonces, esta situación que está viviendo la República Dominicana bajará más de este 12% del presupuesto para el año 2025 de lo que son estas inversiones en infraestructura. A mí me preocupa bastante porque esto significa que no vamos a tener obras de desarrollar el país, y es algo preocupante, y siempre yo he criticado cómo es posible que la República Dominicana esté viviendo esta situación y donde tenemos un presidente que es un supuestamente economista, como dicen que es presidente de la República, economista de profesión, y eso a mí me preocupa. Entonces, ahí vemos que estas inversiones que se van a hacer en estas áreas de infraestructura, a mí me preocupan bastante porque son inversiones que no van a llenar la expectativa, que no tendrían directamente lo necesario para resolver los problemas del país, y esto es preocupante, muy preocupante que tengamos este tipo de presupuestos y más deudas que siguen agregándose de el gobierno, y entonces es preocupante. El país lleno de endeudamiento, deuda por todos lados, más de 45,000 millones de dólares tomados prestados por el presidente Abinader y el PRM, y no hay recursos económicos para poder seguir avanzando y desarrollando el país, sino únicamente que es para mantener el país con este presupuesto deficitario, cubriendo el gasto corriente y perdiéndose aquí en el gasto corriente el 85% del presupuesto nacional. Y eso me preocupa bastante. Es una situación que yo entiendo que debería de prestar atención, porque esto es muy grave lo que vemos para este año. Y esa es la realidad, una realidad palpable y comprobada. Entonces, siguiendo con otro tema, un tema que me parece muy importante y que no podemos dejar de analizar, y ha sido las declaraciones que diera la tarde de hoy la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Jenny se ha mantenido en la palestra todos estos años de gobierno del presidente Abinader, y se ha mantenido ahí en la palestra y haciendo un trabajo, sea bueno, sea malo, pero está haciendo un trabajo. Un trabajo que al presidente le interesa, porque a través de Jenny Wilson se le ha dado seguimiento a los denominados casos de corrupción, y esto es importante para ella porque ahí se ha dado a conocer de que ha hecho una excelente labor, ya sean estas persecuciones políticas, persiguiendo a los políticos con la justicia, pero ahí ha estado. Entonces, en el día de hoy, Jenny Berenice dice que la política de la justicia, que deberían de ser otras, en la cual generaran una política, en este caso, donde interactúen todos los distintos actores. Y vamos a leer esa información que salió publicada hace apenas minutos de Jenny Berenice la noche de este miércoles. La procuradora junto Jenny Berenice Reynoso abogó este miércoles por una política de acuerdo en los procesos de justicia de la República Dominicana, a fin de que haya respuesta oportuna, que en uno de los fines del sistema y de la ley procesal penal. En ese sentido,
defendió el rol persecutor que juega el Ministerio Público de buscar soluciones alternas a los casos y manifestó que uno de los grandes desafíos que tiene el sistema de justicia es lograr generar una política articulada entre los distintos actores del sistema. Eso dice Berenice, pero yo creo que aquí en esta parte que ella está pidiendo esto, señores, esto en vivo, el país en blanco en vivo. Pues bien, que ella está pidiendo estos deseos, porque son deseos. Yo creo que ahí habría que esperar, porque ahí parte de estos deseos que tiene Berenice lo tiene la procuradora Miriam Germán. Pero resulta y viene haciendo que Miriam Germán está ahí, pero Miriam Germán, ahí pasan las cosas y ella ni siquiera se da cuenta, sino es cuando lo ve en la prensa, como lo ha manifestado en otras oportunidades. Y eso es preocupante que se esté manejando esta parte, y eso es algo que preocupa, porque si ella es procuradora debe estar informada de todo lo que pasa en esa procuraduría, porque ella es la jefa. Entonces, hasta tanto no se nombre un nuevo procurador, que el presidente los elecciones o lo elija a un nuevo procurador, sería la procuradora Miriam Germán, seguirá ahí. Ahí pudimos ver donde el presidente le pidió que se quede ahí, hasta tanto se pueda nombrar el nuevo procurador, y esa es la realidad. Y vemos que una cantidad de fiscales, la Asociación Nacional de Fiscales, está en protesta porque necesitan que le hagan aumento. Ellos siguen trabajando con el mismo salario, trabajando mucho en su gran mayoría, que aún hay muchos que no hacen su trabajo como debe ser, pero la mayoría lo hace. Entonces, ahí vemos que la procuradora Miriam Germán no ha querido hacer aumentos salariales a los fiscales, no ha querido darle lo que le corresponde, por la situación de que ella esté preocupada porque se quiere ir. Pero aunque señora, aunque usted quiera irse, debe de cumplir con estos fiscales que están pasando la 1001 y estos reclamos que están haciendo. Entonces yo entiendo que sí, que debe de prestársele atención a esto, porque es una situación difícil la que está viviendo la República Dominicana en este ámbito judicial, el ámbito de justicia, y esto es preocupante, muy preocupante. Entonces yo entiendo que la llegada de Miriam Germán a la Procuraduría no ha sido favorable para el país, porque lo que se ha llevado a cabo ha sido una persecución política, y esto es preocupante porque ya hemos visto que en otros países ha sucedido lo mismo con otros personajes, pero como eso pertenece al PRM, ya eso no son cuestionados ni se les pregunta nada, y esa es la situación. Así es que yo creo que por eso el problema de la parte que tiene que ver con la dirección de prisiones es una situación que no debería estar funcionando de esta forma, porque cuando vemos y analizamos, ya en este caso, Miriam Germán lo que le ha traído ha sido problemas, retraso al poder judicial o a la justicia, especialmente lo que tiene que ver con la parte acusatoria del Ministerio Público, y eso es preocupante, muy preocupante, porque yo soy de los que entiendo que Miriam se va a ir de la Procuraduría General de la República y se va con más sombra que luces, porque no se ha decidido a enfrentar las situaciones que ha encontrado ahí y entonces poner las cosas donde van. Así es que yo entiendo que este sistema de justicia
hay que mejorarlo. Yo entiendo que eso han sido unos piropos que ha tirado Jenny Berenice para que el jefe se dé cuenta de que ella está ahí, que está presente, y creo que es una situación que se puede resolver. Así es que yo entiendo que ya en este caso la situación que ha expresado Jenny Berenice, yo creo que sí, que es una realidad, pero entonces entendemos que la Procuradora General de la República debe de ponerse directamente a trabajar con lo que son sus funciones, porque ya lamentablemente los fiscales de la Asociación Dominicana de Fiscales han decidido seguir su lucha para que de esta forma entonces les sean reconocidos estos derechos que lo han logrado con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio dentro del sistema judicial. Y esto es preocupante porque a esa persona hay que resolverle para que sigan hacia adelante y sigan avanzando. Y eso es algo real y oportuno y que ha sido totalmente un retraso y un desafío negativo para la sociedad dominicana la llegada de Miriam Germán al Ministerio Público, donde parece que el PRM no tiene otra figura que pueda representar en esos cargos a favor y provecho de la sociedad dominicana.